Bueno, bienvenidos. En este caso vamos a ver lo que es en embriología, dos temas muy fundamentales que nos involucran en el desarrollo del ser humano, que es fecundación y primera semana de desarrollo. Vamos primero a conocer fase por fase hasta que llegue en este curso, video por video que vamos a ir revisando. Vamos a observar toda la fase hasta el crecimiento y el nacimiento del ser humano, ¿de acuerdo? Desde que es una célula, de que es una célula haploide, una célula diploide, hasta un conjunto de células, hasta conjunto de tejidos, hasta conjunto de sistemas. Y para un poco entender eso, recordamos de forma rápida nada más dos aspectos fundamentales. La, la formación, ¿sí? Desde una ovogonia hasta un ovocito, ¿de acuerdo? Hasta lo que es la espermatogénesis. Por ejemplo, en el aspecto empezamos en el lado izquierdo, con lo que es una ovogonia. De una sola célula, si te das cuenta, se obtiene un solo ovocito, que en este caso va a ser un ovocito secundario, que va a terminar en la trompa uterina. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que tengas en mente bien claro. De una ovogonia, de una célula diploide, mira, tiene 44X, un 4 bien, lo apunto aquí. Cuando yo me refiero a haploide, son dos términos que tienes que conocer. Hablo de una letra N. Y si hablo de una letra N, hablo de 23. ¿De acuerdo? Y si hablo de diploide, hablo de 46 cromosomas. Quiere decir el doble. Si tú recuerdas, los cromosomas se dividen en 44 cromosomas somáticos. 44 son somáticos. Y 2 cromosomas son sexuales, X y Y. En base a eso podemos ya escudriñar y comenzar a discernir la información que aparece en pantalla. Por ejemplo, vemos la ovogonia, que es diploide, tiene 44 más X, recuerda que es en el caso femenino, comienza a diferenciarse en un ovocito tipo 1, ¿de acuerdo? Que sigue siendo diploide, ¿sí? 46 cromosomas duplicados. Luego entra una primera división reduccional, donde va comenzando a afectarse hasta llegar a 23 cromosomas duplicados, que es el primer glóbulo polar. Este es el ovocito número 2, ¿sí? Que está en metafase 2. Quiero que te fijes bien. Hasta aquí termina, digamos, una niña en un estado de células sexuales femeninas, en una recién nacida y en una niña, para quedarse ahí y recién cuando comienza lo que es el momento de la menstruación, el momento de la ovogénesis, y pueda fecundarse, esta que es un haploide sea fecundado por el espermatozoide. En conclusión, en la ovogénesis sale de un diploide y se forma un haploide, deteniéndose el ovocito tipo 2, el ovocito secundario, deteniéndose en lo que es meiosis 2, metafase 2. Eso apréndetelo bien, por favor. Por ejemplo, cuando el espermatozoide se encuentra con el ovocito, ¿en qué fase de división celular se encuentra el ovocito secundario? Se encuentra, aquí lo dice, en metafase 2, quiere decir meiosis 2. ¿De acuerdo? Meiosis 2, metafase 2. Es importante ese aspecto. En el lado de espermatogénesis, el lado derecho de la pantalla, vemos que sale de una célula diploide. Vamos a obtener al final 4 células haploides. Mira, 22 más X, o sea, 23 cromosomas. Date cuenta. Empieza con un espermatozoide tipo 1 que sigue siendo diploide, y de ahí recién se divide en células haploides. ¿De acuerdo? Entonces, quédate con el término haploide, 23 cromosomas, diploide, 46 cromosomas. Ahora sí empezamos. Los temas del día que vamos a tocar, que es fecundación, vamos a abarcar primero con lo que es el ciclo ovárico, luego ciclo menstrual. Recordar las células que participan en la fecundación, es importantísimo. La definición de fecundación, los dos procesos fundamentales para que el espermatozoide pueda fecundar, que es capacitación y reacción acrosómica, y fase de la fecundación propiamente dichas, con unas pequeñas conclusiones.
En el caso del ciclo ovárico, quiero que observes el lado derecho de la pantalla. Vas a ver todas las fases que tiene desde un folículo primordial hasta el cuerpo blanco o cuerpo albicans. Todo ocurre dentro del ovario, por eso se llama ciclo ovárico. Vamos a ver los aspectos foliculares, desde un folículo primordial a un folículo primario, que son células simples que lo rodean, luego un folículo secundario, luego folículo maduro, o también llamado folículo terciario, el folículo maduro de Graf también le llama folículo terciario, que forma un estigma y ocurre la ovulación, que es el ovocito secundario. Luego ocurre la formación, el resto que queda a nivel del ovario, es el cuerpo lúteo, que si no se fecunda, escucha, si es que no se fecunda, luego de 7 a 8 días, mira el lado derecho de la pantalla, luego de 7 a 8 días se forma el cuerpo albicans o cuerpo blanco o cuerpo albicans. Esto ocurre, lo que estoy señalando solo ocurre si no se ha ocurrido el fenómeno de fecundación, ¿de acuerdo? El ciclo ovárico, de forma rápida, vemos tres fases. Una fase folicular o estrogénica, una fase de ovulación, una fase lúteo-progestacional. Estas tres fases tú lo puedes leer en los siguientes libros. Lo ubicas en el libro de Moore, de Embriología Humana, novena edición. Puedes usar también la 11ª, que es un poco más actualizada. O el libro López de Biología de Desarrollo, cuarta edición, página 25. Muy buena literatura para ubicar. Yo te recomiendo que empieces con Moore. En estas tres fases que vemos, fase folicular, fase de ovulación, fase luteínica, empezamos con la primera fase. Folicular o estrogénica quiere decir que ahí reacciona el estrógeno principalmente. Y vemos en el lado derecho de la imagen que el estrógeno interacciona sobre el folículo secundario. Exactamente, el estrógeno no es la única hormona. También hay una hormona que viene de la glándula pituitaria o glándula hipófisis, ¿de acuerdo? Que es estimulada ¿sí? por la FSH. La FSH es la hormona, de acuerdo, recuerden esto, es la hormona estimulante de folículos. Tú cuando leas FSH tienes que pensar en folículos, F de folículos. Gracias a esta hormona va a estimular de que estos folículos se desarrollen. Por eso se llama estimulante de folículos. ¿Sí? Permite la folículogénesis, maduración de folículos. Quiere decir que va a llegar a un folículo maduro de Graf, también llamado folículo terciario. Ahí lo observamos, ¿sí? Hay folículo de Graf, folículo terciario. Vemos al folículo maduro o terciario. Vamos a ver las partes de este folículo maduro terciario, ¿de acuerdo? Vamos a acercar un poco esto acá, a observar. ¿Por qué hay que aprender esta parte? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver, las células que lo componen van a sintetizar hormonas que nos va a servir para entender la fase de fecundación, la primera fase también de desarrollo humano, las primeras semanas de desarrollo humano. Por ejemplo, mira, nos fijamos que observamos una membrana basal de la granulosa, quiere decir que estas células son células de la granulosa, mira, ve, son células de la granulosa, ¿sí? Ahí lo dice, ve, células de la granulosa que parecen puntitos, de color naranja, circulitos son células de la granulosa, que está rodeada por una teca interna, ¿de acuerdo? Mira esta teca interna. Y esta teca interna también tiene una teca más externa, que es importantísima estas dos tecas. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que aprender? De las mencionadas, la célula de la granulosa y la teca interna, ¿sí? Y la externa. Apréndetelo bien, por favor. Rodeando dentro de este folículo vamos a encontrar al ovocito secundario. Aprende bien al ovocito secundario con una capa delgada que lo rodea, que es la zona pelúcida. Aprende bien eso, zona pelúcida. Y tiene un antro. Entonces, ¿cuál es lo que mayor preguntan en embriología? Que preguntan con respecto al ciclo ovárico, sencillo. Siempre preguntan características histológicas del folículo maduro o terciario. Y ahí está, que tiene un antro folicular, que tiene un ovocito secundario, que tiene un cumulóforo, que tiene célula granulosa con su membrana, tiene su teca interna, su teca externa. Nada más. Regresamos a la diapositiva. Ahora vamos con ovulación, ¿de acuerdo? Una vez que el folículo ya está maduro, o sea, es un folículo terciario o un folículo de Graf, ¿de acuerdo? Ahora va a tener que expulsarse el ovocito secundario que tiene para que ocurra la ovulación. Para que pueda ocurrir esta ovulación, la hormona LH, que es la hormona luteinizante, apúntalo por favor, vamos a escribirlo, que la hormona luteinizante, ¿sí? Esta hormona luteinizante incrementa la presión dentro del folículo.
Al incrementar la presión dentro del folículo, me va a ocasionar que esto forme un estigma, ¿sí? ¿De acuerdo? Un estigma, una protrusión a nivel del ovario. Y esto va a ocasionar que la expulsión del ovocito secundario. Entonces, ¿quién ocasiona que principalmente que puede expulsarte el ovocito secundario del ovario? La hormona LH. Eso nunca te olvides, por favor, porque es base para el examen que te van a hacer de fecundación, ¿sí? Que incluye ciclo ovárico, ¿ah? Entonces, ciclo ovárico, el LH tiene que ver hormona luteinizante que va a permitir la expulsión del ovocito secundario. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay otra fase que es la fase lútea, disculpen, lútea o progestacional. ¿Por qué progestacional? Porque actúa la progesterona. Mira el lado derecho. Progesterona actúa sobre el cuerpo lúteo. Importante. Ajá, me había olvidado que la que regula esta presión intrafolicular en la fase de ovulación son dos sustancias. La plasmina es una de ellas y la metaloproteína. Para que pueda pasar a la tercera fase lútea, la hormona luteinizante o LH luteinizante o LH va a cocinar que la célula granulosa, recuerda que te comenté del folículo de Graf o folículo maduro que está aquí, la célula granulosa y la célula tequintrama se junten, se unan, ¿sí? Y comiencen a formarse, y se convierten a formar el cuerpo lúteo. Entonces, pregunta de examen, ¿quiénes conforman el cuerpo lúteo? Son célula granulosa y célula tequintrama. Acá este cuerpo lúteo a lo derecho, de color amarillo. Si este cuerpo lúteo luego va a seguir avanzando, este cuerpo lúteo segrega grandes cantidades de progesterona, chicos. Es importante eso. Si ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo va a permitir que la primera semana de gestación se mantenga. Es importantísimo eso. Acuérdate bien, el cuerpo lúteo, gracias a la producción de progesterona, va a permitir que se mantenga la gestación. Acuérdate, progesterona, lo voy a subrayar. Eso es un pequeño truco que de repente no sabes. Pro significa favor, ¿sí? Progesterona. La progesterona va a favor de la gestación. O sea, ¿cuál es la hormona principal de la gestación? La progesterona, porque va a favor de la gestación. También el estrógeno, obvio, pero principalmente la progesterona. Pro, a favor de la gestación. Por eso que el cuerpo lúteo lo tiene que sintetizar a grandes cantidades. Al no ocurrir la fecundación en la fase lútea, como te lo mencioné, luego de 7 a 8 días, este cuerpo lúteo se convierte en cuerpo blanco, cuerpo apicans. Entonces, conclusión, en el ciclo ovárico de cuerpo abiga que se forma al final, solamente ocurre si es que no hay fecundación. ¿De acuerdo? Si es que no hay fecundación. Vamos al ciclo menstrual. Abajo está la referencia biográfica, y la página si quieres consultarlo. En el ciclo menstrual vemos 4 fases principales. La fase menstrual, lo vemos acá, mira, está aquí. Mira la parte izquierda, esta vez. Fase menstrual. La fase proliferativa, aquí está. Mira la imagen, guíate de la imagen. Y la fase luteínica o secretora. Ya está. Muy bien. Quiero que te des cuenta que esta imagen que está en el lado izquierdo está hermosa. ¿Por qué está maravillosa la imagen? Simplemente porque relaciona todos los niveles hormonales y el ciclo ovárico con el ciclo menstrual o ciclo uterínico. ¿Sí? Uterínico. Es importante, mira, el ciclo ovárico acá es lo que te expliqué. La ovulación, o sea, el óvulo se sale, se expulsa el ovocito secundario justamente en el día número 14. En el día número 14 del ciclo menstrual, ¿de acuerdo? O ciclo ovárico, ocurre la ovulación. Por eso acá hay un pico de LH. Acá está el pico de LH. Por eso te decía, el LH es la principal hormona, el aumento del LH es la principal hormona que permite la ovulación, la expulsión del ovocito secundario, el LH. Regresando al ciclo menstrual, vemos que la fase menstrual, que es los primeros 4 días aproximadamente, la proliferativa de 5 a 14 días. ¿Por qué? Porque se llama proliferativa. ¿Por qué? Porque comienza a duplicarse el grosor del endometrio. O sea, quiere decir que se está condicionando el endometrio del uterino, la capa endometrial, para recibir a la célula fecundada. Se está preparando el cuerpo. En la fase, en el caso que no ocurra la fecundación, sigue, continúa la fase luteiníco-secretora, ¿de acuerdo? De 14 a 27 días. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si no ocurre la fecundación en ningún día? Si no hay embarazo, mira en la parte inferior derecha, si no hay embarazo, vamos a ubicar que es degeneración del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se convierte en cuerpo albicas. Y al convertirse en cuerpo albicas ya no va a producir progesterona en mismas cantidades. Por lo tanto, disminuye la secreción de progesterona.
esta disminución de progesterona va a hacer que llegue la fase isquémica. Entonces, ¿cuál es la principal causa de la fase isquémica? La disminución de progesterona. Pregunta de examen. Esta fase isquémica ocasiona una ruptura de las paredes vasculares del endometrio. ¿De acuerdo? Se rompen las paredes vasculares endometriales. Y esto va a ser lo que es la fase menstrual o el sangrado menstrual. ¿De acuerdo? Nunca te olvides que una mujer, una señorita, por cada ciclo menstrual, por cada ciclo menstrual, elimina de 20 a 80 mililitros de sangre. No diario, sino en toda su menstruación. ¿De acuerdo? Al mes, por decirlo así. Por cada ciclo menstrual. Porque un ciclo menstrual tú sabes que dura un mes aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces es la cantidad. Si supera esta cantidad, estamos hablando de una metrorragia. ¿De acuerdo? Es importante. Si supongamos que en el caso la mujer no tenga ciclo menstrual, hay dos términos que se le dice, pero principalmente se le conoce como amenorrea, ¿de acuerdo? Amenorrea. Vamos a ver las células que participan en la fecundación. Las células que participan en la fecundación son dos, el ovocito secundario y el espermatozoide. Quiero que empecemos de izquierda a derecha, empezamos de izquierda a derecha. El ovocito secundario y espermatozoide. Vemos en la imagen izquierda las estructuras que componen el ovocito secundario, ¿sí? Que tiene esa ploide, como ya mencioné, es una célula ploide, que tiene su primer cuerpo ocular, que justamente tiene el código genético, tiene en sí lo que es la corona radiada, date cuenta, la corona radiada, y tiene una zona pelúcida de color morado. Esto, por favor, aprende todo. Esta es la principal imagen que tienes que saber para empezar a estudiar fecundación. Las partes que componen el ovocito secundario. Corona radiada y zona pelúcida. Esto, por favor, aprende bien. La zona pelúcida tiene una glucoproteína, la ZP3. Esta ZP3 me va a permitir que reaccione con el espermatozoide cuando venga, para que se pueda adherir las membranas, tanto del ovocito secundario como el espermatozoide. ¿Quién lo compone la zona pelúcida? ¿De acuerdo? Principalmente tiene glucoproteína ZP3. Apréndelo eso bien, por favor. Como te dije, este ovocito secundario, ¿de acuerdo? Está detenido en meiosis 2, metafase 2. Cuando viene el espermatozoide, ocurre la fecundación, esta meiosis 2 se termina. Esta meiosis 2 se termina. Ya. En el caso del espermatozoide vemos dos porciones. El espermatozoide tiene una cabeza y un flagelo cola. ¿De acuerdo? Sí o sí te van a preguntar. En la cabeza vemos que tiene porciones, un acrosoma. Date cuenta que el acrosoma con sus dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. ¿Sí? Y tiene principalmente de color morado, que está señalando el núcleo o teca perinuclear. Aquí está el código genético. En el caso de la flagelo o cola, tiene tres porciones, una pieza media, una pieza principal y una pieza terminal. La pieza media tiene abundante mitocondria para que den la energía necesaria a la movilidad del espermatozoide, ¿cierto? Mira, date cuenta, abundante mitocondrias, que se basa todo en glucosa, para que pueda así, a través de la vía de las pentosas y la vía de la fosforilación oxidativa, se forme ATP y NAD reducidos, ¿sí? Este NADPH es un NAC reducido, es el NAC reducido. NAC reducido. En el caso de la pieza principal, vemos que tiene una capa fibrosa, ¿de acuerdo? Que va a formarse y a obtener ATP también, pero en menores cantidades. La pieza terminal está compuesta por microtúbulos principalmente, o microtúbulos periféricos con un microtúbulo central. Es muy importante ese aspecto. Continuamos. En el caso, vamos a definir lo que es fecundación. Fecundación simplemente es unión. Tú tienes que pensar en fecundación, es unión. Bien raro que un doctor, un médico, un docente te pregunte qué es fecundación. Simplemente es para conocer y tú sepas bien la definición para que puedas llegar a comprender mejor lo que es todo el aspecto de embriología de la fecundación. La fecundación va a asumir el espermatozoide con un ovocito secundario, eso hay que tenerlo bien claro. Pero el espermatozoide, para que pueda unirse al ovocito secundario, no se puede unir así nada más, chicos. No se puede unir nada más así. Tiene que ocurrir dos procesos, capacitarse y una reacción acrosómica.
Es como el espermatozoide, si quiere unirse y encontrar una pareja, no puede irse nada más, tiene que prepararse todo su aspecto de enzimas, todo su aspecto de membrana que rodean el acrosoma del espermatozoide para que pueda encontrar y unirse al ovocito y ocurrir la fecundación. Entonces, estos dos procesos vamos a revisarlo más adelante. Capacitación y reacción acrosómica. Conclusión A, la capacitación y la reacción acrosómica es antes de la fecundación. Es lo que tiene que hacer el espermatozoide, tiene que capacitarse, si no, no puede interaccionar con el ovocito directamente y unirse los dos. Aquí hay una pregunta muy curiosa. ¿Dónde ocurre la fecundación? Para eso hay un recuento anatómico que vamos a ver el día de hoy, de forma rápida. Vamos a ver que acá está la estructura, la vagina de la mujer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos el conducto cervical, ¿sí? Vamos el istmo del útero y vamos el cuerpo del útero, observando. El cuerpo del útero. Acá están sus tres capas del útero, el endometrio, miren el endometrio, fíjate por qué, porque el endometrio, vamos a fijarnos en toda la embriología, lo principal que vamos a fijarnos es endometrio, fíjate bien, ¿ah? Endo significa interior, o sea, dentro, endometrio. Miometrio, la capa media, y la capa más externa es el mesometrio. No, disculpen, la capa más externa. Endometrio y miometrio son las dos capas principales, ¿ya chicos? Las dos capas principales. Olvídense del mesometrio. Ya. Vemos un orificio que conecta lo que es el cuerpo uterino con lo que ubica la trompa uterina, ¿de acuerdo? Esta trompa uterina tiene varias porciones, son 4 porciones principales. ¿Sí? Una porción que conecta la trompa con la porción uterina, el istmo tubárico, o sea, trompa o tubo como le llaman, trompa, tubo, la ampolla, el infundíbulo, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿sí? Y la última de las porciones son las fimbrias, o franjas, ¿cierto? O fimbrias o franjas. ¿De acuerdo? Es importante eso. Luego vamos a ubicar que acá está el ovario, y el ovario tiene íntimo contacto con las fimbrias. ¿Por qué? Porque al expulsar el ovario, el ovocito secundario va a tener contacto con las fimbrias y al toque poder ingresar a la trompa uterina. ¿De acuerdo? Es importante. Muy bien. ¿Dónde ocurre la fecundación? Tú tienes que aprender bien, en la ampolla de la trompa uterina. ¿De acuerdo? En la ampolla, ahí ocurre la fecundación. O sea, el encuentro del espermatozoide con el ovocito secundario. Se lleva a cabo esta fecundación en la trompa de falopio, o trompa uterina, ¿de acuerdo? Muy importante. Vamos a ver cómo llegan estas dos células. Aquí está, este esquema de acá me encanta. ¿Qué libro lo encuentras? En el libro de Flores de Embriología Humana. ¿De acuerdo? Está la primera edición, 2015, página 19. Si has encontrado la segunda edición, perfecto, debe estar mucho más, un poco más actualizada. ¿De acuerdo? Vamos a ubicar cómo inicia todo. Date cuenta que el espermatozoide, vamos a poner la letra, el color. El espermatozoide lo vamos a ubicar con el circulito de color celeste, ¿sí? Y el ovocito secundario de color amarillo, ¿de acuerdo? El espermatozoide mira cómo ingresa, ¿de acuerdo? Sabiendo que el hombre en cada eyaculación elimina cerca de 3 a 5 mililitros de semen, ¿de acuerdo? Este semen está compuesto por espermatozoide y líquido seminal. Los espermatozoides mayormente, lo voy a poner acá, por cada mililitro son de 20 a 120 millones de espermatozoides por mililitro. ¿De acuerdo? Cuando es menor de 20 se le llama infertilidad. Esta es la cantidad de espermatozoides que es por cada mililitro que se libera. Es una pregunta examen que te puse. Por ejemplo, dice, un paciente tiene 15 millones, es infértil. La cantidad de espermatozoides no es suficiente. El rango es de 20 a 120 millones. Aprende bien esa cantidad, porque es una pregunta que te pueden hacer. Continuamos. ¿Sí? El espermatozoide, mira, ingresa y va a poder, el circulito celeste del espermatozoide, va a poder ingresar al cuerpo uterino. El cuerpo uterino se va a desplazar hacia la trompa uterina. ¿De acuerdo? De la trompa uterina se va a dirigir hacia la unión ísmico-ampular. Y ahí es donde se va a encontrar con el ovocito secundario, que es el color amarillo. Ahí se va a encontrar en la unión ísmico-ampular.
Así es el recorrido del espermatozoide. En todo su recorrido acá, chicos, tiene que capacitarse. La capacitación mayormente ocurre en el istmo. Mira, la capacitación mayormente ocurre en el istmo del espermatozoide. Vamos a ver una imagen muy bonita. En el caso del ovocito secundario, es expulsado, gracias a la hormona luteinizante, es expulsado del ovario y ingresa por las fimbrias, ingresa a la ampolla, ¿de acuerdo? Y va a encontrarse en la unión ísmico-ampular, donde ahí lo señala Flores que ocurre la fecundación o el encuentro, la unión del ovocito secundario con el espermatozoide. Entonces ocurre en la ampolla, pero se podría decir en el tercio proximal, o llamado también unión ísmico-ampular. Ampular es ampolla, chicos, no se complique la vida. ¿De acuerdo? Unión ísmico-ampular. Ahí ocurre la fecundación. Y ahí te lo coloco en la parte inferior de la diapositiva. El encuentro se produce cerca de la unión ísmico-ampular. Fecundación. ¿De acuerdo? Fecundación. Entonces vamos especificando que la fecundación no ocurre en cualquier parte de la ampolla. ¿Sí? Mayormente, no siempre, pero mayormente ocurre en el tercio proximal de la ampolla o en la unión ísmico, cerca de la unión ísmico-ampular. Esa es la tercio proximal. Aprende bien eso, por favor. Avanzando un poquito más, de estas dos literaturas, Moore, ¿de acuerdo? Y lo que es esta revista, ese artículo, es la revista, es un poco antiguo, pero todo lo hemos leído, y es importante. Yo uso la imagen y el texto es del Moore. El texto del lado derecho es del Moore y la imagen es de la revista, ¿de acuerdo? Vamos a observar lo siguiente, que para que el espermatozoide pueda interactuar con el ovocito secundario tiene que capacitarse. ¿En qué consiste esta capacitación? Como te dije, la capacitación del espermatozoide puede ocurrir en la cavidad uterina o puede ocurrir en el istmo. Acuérdate bien, en el istmo. Mayormente se capacita en el istmo. Esta capacitación simplemente, chicos, es hacer que pueda ingresar los canales que le dan velocidad, en sí la velocidad al espermatozoide, estén abiertos. Y esto le va a ocasionar, a través de una modificación de permeabilidad de la membrana, va a poder los canales activarse más. ¿Qué canales? De sodio y de potasio. De calcio y de potasio, ¿de acuerdo? De calcio y de potasio. Y esto le va a dar hiperactividad del espermatozoide. Conclusión, la capacitación del espermatozoide permite que esté la hiperactivación del espermatozoide. No te compliques más la vida. ¿Cómo es que se capacita? Porque se elimina de la superficie de la cromosoma cubiertas glucoproteicas y esto le da mayor permeabilidad a la membrana del espermatozoide. Los canales se activan más de calcio y potasio, mayor activación del espermatozoide. Hiperactividad. ¿Cuál es la función de la capacitación? Hiperactividad. Luego ocasiona una reacción acrosómica, pero esta reacción acrosómica ya es cuando ya está en contacto con el ovocito en sí, secundario. ¿Sí? La zona pelúcida libera, cuando hablo de zona pelúcida, hablo de ovocito secundario, libera la glucoproteína ZP3, la que te mencioné hace un par de minutos atrás, que esto ocasiona que se libere la membrana, se rompa la membrana y se forme poros, y esto permite la liberación de enzimas por parte de la membrana interna acrosómica del espermatozoide, como cuáles, hialuronasa y acrosina. Fundamentalmente para que siga la fecundación. Fundamentalmente para que siga la fecundación. Entonces, conclusión, la capacitación ocurre en la trompa uterina o a veces en la cavidad uterina para la hiperactivación del espermatozoide y la reacción acrosómica ya ocurre cuando se encuentra, ya hay una interacción entre ovocito secundario y espermatozoide. Ahí ocurre la reacción acrosómica. Muy bien.